Apreciados amigos y hermanos en Cristo, hoy hablaremos acerca del significado de los números en la Biblia y vamos a estudiar en esta oportunidad el significado del número 6, según el estudio que hemos venido analizando desde el comienzo, de acuerdo a los números, de acuerdo al quiasmo de la creación. Vamos a orar antes de empezar con nuestro estudio. Amado Padre que estás en los cielos, te rogamos de que tu espíritu de amor pueda dirigir este momento de estudio de tu palabra y reflexión, Señor, eh, de la misma. Quédate con nosotros y dirige, Señor, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos entonces el número 3 que representa aquí el tercer momento en la que Dios crea los cielos y la tierra en el tercer día de la creación. Y también se encuentran en paralelo con el sexto día de la creación, donde Dios crea al hombre y los animales sobre la tierra ya. Pero ahora notemos que para que el tercer día se desarrolle, Dios separa la tierra de las aguas. Cuando Dios separa la tierra de las aguas, entonces ahí es donde el Señor crea sobre la tierra las plantas. Siendo así, sería la figura de lo que significa el número 3. Separar, separar la tierra de las aguas para que se crea en esta tierra plantas fructíferas, plantas que den fruto. Y el sexto día es la creación de Dios como el hombre a imagen y semejanza de Dios, y también se crearon los animales en el sexto día. Existe una relación entre el carácter de la imagen del hombre, de la imagen de Dios en el hombre respecto al tercer día. Bueno, en el mismo quiasmo nos dice que para que haya una relación, el 3 debe estar sumándoles el 3. Así que deben ser semejantes, deben ser una imagen entre uno y otro. Hemos visto pues qué es lo que significa el número 2. El número 2 está relacionado eh, con la acción, el ejercicio del juicio, es decir, el ejercicio del pensamiento, con la confirmación misma que Dios hace, con la imagen que uno se hace de lo que piensa. Así que también puede significar cosas contrarias a lo que es hacerse una imagen. El número 2 también puede representar la justicia por obras, puesto que uno se hace una idea y entonces cuando se hace imagen, se hace una obra, una representación de lo que piensa. Eso sería hacerse una imagen, y eso es lo que representaría el número 2. Por ejemplo, en el segundo mandamiento de la ley de Dios, repite pues esta misma frase que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El problema es hacerse imagen. Y esto fue lo que dio origen a la caída del hombre, no solamente en la tierra, sino lo que dio origen a la caída de Lucifer en el cielo, que él mismo se miró a sí mismo. Y bien, entonces es por eso que el número 3 veces, el número 3 repetido 2 veces, significa imagen. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hacer una imagen del hombre. ¿Imagen de qué? Imagen de qué Dios iba a hacer en el hombre. La imagen de su mente. Esa es la verdad. La imagen de su mente. Y cuando hablamos de la imagen de su mente, es de un ser que, que tenga la mente de Dios por medio de Jesucristo, de un ser que dependa de la voluntad
entera de Dios. Ahora lo vamos a ver en su desarrollo de qué manera. El número 3 representa por sí la mente espiritual. El número 3. Ahora vamos a verlo también por qué. O también la mente de Cristo, porque no hay otra mente espiritual que no sea sino la mente de Cristo. Y eso el apóstol Pablo lo declara una y otra vez en el libro de 1 Corintios. El número 3 simbólicamente representa el corazón. Es símbolo de aquello que se despoja del yo para asimilar la gloria de Dios y reflejarla totalmente. Un ejemplo lo vemos en la parábola del sembrador, en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 23. En la enseñanza de Jesús, el sembrador salió a sembrar. Parte de las semillas cayó junto al camino, pero las aves se la comieron. Otra parte en pedregales, pero como no tenía mucha tierra, brotó pronto y salido el sol se quemó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero la otra parte, que es el cuarto caso, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos entonces 4 casos. Pero cuando estaban los 12 discípulos con Jesús, ellos le preguntaron acerca de esta parábola. Y él les interpretó, hablándoles el caso de cada una de las parábolas. Y entonces, en el primer caso, le dijo pues que el primer caso representa ese terreno a un corazón, donde se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra. El segundo caso también es sembrado en pedregales, la reciben con gozo. Y luego dice, pero no tienen raíz en sí porque son de corta duración. Y el tercer caso dice, estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza y las codicias de otras cosas se engañan y ahogan la palabra. Pero y pero, en cada uno de los 3 casos. Pero en el cuarto caso no dice pero, sino que estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermanos, uno tiene que depender enteramente de la palabra de Dios. No debe de haber ningún pero en la vida del creyente como para resistir lo que la palabra de Dios dice por completo en su palabra. Esa es la idea. Y para eso necesitamos estar relacionados con la voluntad de Dios, siempre con la voluntad de Dios. Vemos pues en resumen que los 4 casos de los terrenos, los 3 mensajes, cuando uno los ve, es justamente lo que uno debe cambiar. En otras palabras, es el corazón que debe cambiar de la condición como está, de un corazón duro, de un terreno que está junto al camino, de un terreno que ha sido sembrado en pedregales, que representa la confianza en las justicias por obras, y un terreno que ha sido sembrado entre espinos, que representa el engaño de las riquezas y los afanes de este mundo. Esos 3 corazones deben ser cambiados, y desde ya es por eso que el número 3 representa la mente carnal, la mente espiritual. Y solamente en una mente espiritual, que es la mente de Cristo, puede ser sembrada la palabra del reino que representa ese número 1. También lo podemos ver en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se dividen en 4 y en 6. Los 4 primeros están dedicados al amor a Dios y los 6 siguientes al amor al prójimo. Pero vemos desde ya que los 3 primeros tratan acerca del destierro del yo, es decir, de la idolatría. Pero no se puede desterrar el yo a menos que sea gracias a la presencia de Cristo. ¿Dónde tenemos la presencia de Cristo? En el cuarto mandamiento. Ustedes investiguen por su propia cuenta y verán que siempre el cuarto representa la presencia misma de Cristo. Siempre representa la piedra angular, Cristo. Y no puede ser de otro modo, sino a través de Él y por medio de Él. Y a través de Él podemos tener su propia mente. Él es el que nos da
su propia mente. Él es el que nos dio, lo ganó para nosotros, para que nosotros tengamos la mente de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que están direccionados. De esta manera, podemos concluir de que estos tres primeros mandamientos, por estar relacionados con el número 3, representan también la mente del yo, la mente carnal que debe ser desterrada de aquel que quiera amar a Dios realmente, a través del amor de Cristo. Y entonces, pues la mente es una mente espiritual, copia de lo que es el Espíritu Santo, vive según la presencia del Espíritu Santo. Tiene la justicia de Cristo, vive según la justicia de Cristo, muere cada día para Cristo, para vivir por Cristo. Eso es una mente espiritual. Es aquella que muere, diariamente muere el yo gracias al poder de Cristo para vivir la vida de Cristo. Esa es una mente espiritual y quien trae ese propósito, y el único que tiene ese propósito solamente es el Espíritu Santo. Así que de esa manera nos igualamos a los propósitos del Espíritu Santo. De esa manera suceden las cosas. No viene por nosotros mismos, es el carácter mismo de Cristo que nos imparte el Espíritu Santo. Eso según Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, habla acerca de esta mente de Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué significa este sentir? En griego lo dice claramente, esta forma de pensar, pero quiere decir esta mente en realidad. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Nos pide, nos aconseja, nos exhorta que tengamos esta mente de Cristo, que se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, no como cosa que aferrarse, como igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y hay otro verbo más que aparece aquí. No solamente dice se despojó, sino dice se despojó a sí mismo, sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, porque eso es el resultado final de la obediencia a su Padre, de, de él negarse a sí mismo totalmente y ser solamente ser un medio por el cual fluya por completo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la mente de Cristo. Como por ejemplo, el caso de Moisés es un ejemplo práctico de lo que es tener la mente de Cristo. Aquí dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, Moisés conocía acerca de los vituperios de Cristo. De acuerdo a esto, Moisés conocía acerca de las riquezas del vituperio de Cristo. Está diciendo de que mayores son las riquezas del vituperio de Cristo. Mayores son las riquezas del castigo, de las aflicciones de Cristo. Son mucho mayores que los tesoros de los egipcios, que los tesoros mundanales, porque tenía él puesta la mirada en el galardón. Eso se llama tener la mente de Cristo. Y es por eso que está duplicado de esa manera. Es el Espíritu Santo, es la mente espiritual tan igual como lo tiene el hombre. Así que ambos tienen la misma mente espiritual. Esta mente espiritual es traída
por el Espíritu mismo Santo, por el poder del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo finalmente en el quiasmo es que tengamos la misma mente espiritual, o sea, que seamos imagen y semejanza de Dios. Y este resultado, esta suma, es lo que significa el número 6. Por lo tanto, el número 3, como el otro número 3, ambos, o el primero tiene la mente de Cristo, el hombre, y la segunda la mente de Cristo, que es impartida por el poder del Espíritu de Dios. El 6 representa al hombre a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su mente. El hombre es la expresión de su mente. Eso es lo que significa el 6. El 6 es la expresión de su mente, la expresión de la mente de Dios. Lo tenemos también en la palabra de Dios como dependencia de la voluntad de Dios. Dependencia de la voluntad de Dios, humillación, sumisión. Pero también significa todo lo contrario. Exaltación del yo, soberbia, también encontramos de ese modo, como por ejemplo cuando vemos otros números relacionados con el 6, como con el 6-6 o como el 6-6-6-6, ¿no? Y así, entonces, fue así la figura como se presenta. Uno lo puede ver, esta figura que, que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vuelvo a repasar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente en el sexto día. Formó al polvo de la tierra. Ahora, pero el polvo de la tierra ya estaba creado en el tercer día. Por eso es el número 3. Sopló en su nariz aliento de vida, el poder mismo vivificador de Cristo. Es el número 3. Y fue el hombre un ser viviente cuando en el sexto día. 3 más 3 da 6. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. El quiasmo sigue el patrón de lo que aconteció en la creación del hombre. Tenemos el 3, el polvo de la tierra, pero en sí este polvo de la tierra representa un corazón, una persona que tiene la mente misma de Cristo. El 3, que representa el poder del Espíritu Santo, también igual representa el espíritu de la mente de Cristo. Ambos tienen el mismo propósito, tener la mente de Cristo. O sea, depender enteramente de Dios cada día, en todo momento. El número 6 representa hombre a imagen y semejanza de Dios, es decir, que tiene su mente o que se somete a su voluntad. El 6 es la expresión de la mente de Dios. Y aquí lo tenemos, Génesis 3:19 nos aclara y nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué es lo que dice el texto anterior? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuándo? En el tercer día, porque el tercer día lo creó. Como Daniel 12:2 lo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así tenemos pues al hombre creado del polvo de la tierra en el tercer día y recibe aliento del Espíritu de Dios en el tercer día. ¿Qué es lo que hace en el hombre? Tener la mente de Cristo, la que simplemente es un, simplemente es alguien que refleja, simplemente es alguien en quien se difunde la gloria de Dios. Simplemente es un medio de la gloria de Dios. Y eso es lo que nuestro Maestro Jesucristo nos enseña cuando dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y lo estuvo, ¿no es cierto? Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero fue levantado ¿por quién? Por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu vivificador de Cristo. Este Jesús muerto, muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos, nos pone a nosotros delante, danos a entender, primero, su amor. Segundo, el poder que Él tiene como para poder confiar enteramente
de que si nosotros morimos juntamente con Él, entonces somos vivificados juntamente con Él. En el libro El lugar de la Biblia en la educación, un llamado a los protestantes, escrito por A.T. Jones en la página 153, habla acerca de la creación del hombre en cuanto a su imagen. Y lo dice de esta manera, que es la creación en cuanto a su imagen es en realidad es la creación de la mente divina misma en el hombre y creó al hombre para representar su mente divina. Dice este pasaje lo siguiente: Él ha dicho que hizo al hombre conforme a su propia imagen. El hombre fue creado para representar, para reflejar, para manifestar a Dios, no a sí mismo. Para eso fue creado el hombre, para representar, para reflejar, para manifestar a Dios, no a sí mismo. Dios creó la mente del hombre de manera que cada facultad debería ser la facultad de la mente divina. Debería ser el medio creado más alto para expresar, para representar la mente divina. La creación del hombre, la creación de la mente, fue la corona de la creación. ¿Qué fue la creación del hombre? La creación de la mente de Dios. Por lo tanto, la mente del hombre es el más alto medio creado para reflejar, representar, para expresar el pensamiento de Dios. Dice, además de esto, en un párrafo siguiente, es así como el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, 1 Juan 5:20, es así como desde el instante que se pronunciara esa bondadosa palabra al hombre pecador en el huerto, la primera palabra de Dios a toda la humanidad es arrepentíos, esta es palabra de vida del gran maestro, página 48. O sea, cambiar vuestra mente de la mente guiadora de Satanás a la mente guiadora de Dios. Eso es lo que significa. Cuando dice arrepentíos, significa cambiar vuestra mente de la mente guiadora de Satanás a la mente guiadora de Dios. Entonces, hermanos, nuestra lucha está allí, en cambiar nuestra mente. Y Dios quiere darnos su mente, la mente de Cristo. Y bueno, acá tenemos el pasaje nuevamente repetido. Esto sería la conclusión, que el número 6 es la imagen de Dios en cuanto a la expresión de su mente, por eso se duplica. La expresión es la imagen, por eso es que se ve duplicado el número 3 dos veces. Es la imagen, es solamente un reflector, es un medio solamente de la luz, de la gloria que viene de parte de Dios. Y Cristo es nuestro primer ejemplo. Él es el que recibe aquella gloria de Dios y la imparte a los seres humanos. Y el símbolo es esto, ¿no? En la forma de 7 colores, como lo hace el prisma, que capta esa gloria de la luz del sol y la traduce en rayos que sí podemos nosotros apreciarlo. Por puesto que no podríamos ver a Dios en forma directa, es decir, la gloria de Dios. Nosotros moriríamos, pero a través de Cristo Jesús él veló la gloria de Dios a través de su carne y nos la revela a nosotros de una manera completa. De esa manera, el Señor por eso dijo en Juan 12, versículo 24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, según Marcos capítulo 10, versículo 45. Eso era el propósito del Hijo del Hombre, de venir a servir y dar su vida por nosotros. El pastor Prescott dice en el verbo se hizo carne, tomado del libro Cristo manifestado en la carne. Isaías 9:6 hasta en el mismo cielo ha introducido cambios el pecado, puesto que Jesucristo, a causa del pecado, tomó sobre sí la humanidad y la lleva ahora, la seguirá llevando por la eternidad. Jesucristo vino a ser el Hijo del Hombre, tanto como el Hijo de Dios. Nació en nuestra familia, no vino como un ser angélico, sino que nació en la familia y creció en ella. Fue un niño, un joven, un adulto, un hombre, la flor de la vida en nuestra familia. Es el Hijo del Hombre, nuestro pariente llevando la carne que nosotros llevamos. Por eso es que Él, uno que nos abrió este camino,
nos imparte su mente, la mente de Cristo, para que nosotros tengamos también esa misma mente. Un ejemplo del número 6 relacionado con el número 60 lo tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, en ocasión cuando el Israel antiguo, el pueblo judío, estaba, había sido enviado, habían sido enviados dos espías a investigar la tierra prometida, a Cades Barnea, la frontera, pero vinieron 12 ellos con malas noticias y por eso también fueron, y el pueblo se desanimó y entonces fueron castigados. Eh, pero Dios les dio un mensaje de aliento, de esperanzas, que nos sirve a nosotros, que está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 30 y 31, y lo repite al final de que acaba todo este mensaje. Dios dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Bien, esa fue la promesa de Dios. Él va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Pero cuando termina en el capítulo 3, versículo 22, se vuelve a repetir la misma promesa. ¿Por qué se vuelve a repetir la misma promesa? Porque entre el capítulo 1 y el capítulo 3 hay un desarrollo histórico que ahora lo vamos a comprender. Dice el Señor, no lo temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros, dice en Deuteronomio 3, versículo 22. Repite lo mismo que dice en Deuteronomio 1, versículo 30 al 31. Ahora veamos el desarrollo histórico rápidamente. Sucede pues que llega el momento en que tenían que acercarse a los amorreos que se encontraban en Orma, y el Señor les habló esas palabras que ellos eran rebeldes y ellos dijeron, el Señor dice que somos rebeldes, hemos pecado, entonces nosotros mismos vamos a ir a pelear. Ese espíritu que tenían ellos, ese espíritu exaltado de ellos hacer por su propia cuenta, de hacer su propia justicia por su propia voluntad, es lo que desagradó a Dios. Es por eso que el Señor le dijo por medio de Moisés, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Moisés le dice al pueblo, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en seguir hasta Orma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Entonces, ¿qué sucede aquí? Uno cuando ora, cuando clama a Dios, pero cuando no está acostumbrado a aceptar la voluntad de Dios, a aceptar la promesa de Dios, cuando el Señor dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él es el que pelea por vosotros. Cuando uno no entiende esto, que Él peleará por vosotros y uno no espera, uno se desespera, uno se adelanta, uno quiere hacer su voluntad, es aquí cuando uno se revela contra Dios, es aquí cuando el 6 no tiene un significado positivo, sino un significado de rebelión, no un significado de someterse a la voluntad de Dios. Pero pasó el tiempo y entonces llega el momento en que ellos se acercan a Basán, al rey de Og, y ellos comprenden esta lección, comprenden la lección, porque cuando ellos van a esta guerra, esperan que Dios dé la orden. Dice en el capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 1 al 5, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo como su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo,
que habitaba en Hesbón, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. ¿Cuántas ciudades fueron que tomaron? 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og, de Basán. 60 ciudades. Quiero que se comprenda esto. En el contexto está la promesa de Dios que dice, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Mientras que en el capítulo 3, versículo 22, termina con la misma promesa. Él es el que pelea por vosotros, no lo temáis. Y ellos aprendieron la lección. Por lo tanto, lo que hicieron simplemente era sumirse, someterse a la voluntad de Dios. Que Él pelee realmente por su propio pueblo. Por eso el número 60 está relacionado con la dependencia de la voluntad de Dios. Deuteronomio 3:22 por eso dice, no lo temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Otro ejemplo lo tenemos en las ciudades de refugio que Dios dio al pueblo de Israel, que estableció 3 ciudades a un lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado de Canaán, que eran ciudades de refugio a donde podía habitar una persona o un extranjero que muere entre ellos, el cual hiriere de muerte a otro, pero sin intención. Y aquí vemos nosotros que hay 3 y 3 repetidos doblemente. Ahora, hay algo interesante. La explicación por la cual se encuentra 3 más 3 igual a 6 lo tenemos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 9 al 10. Dios dice a su pueblo, siempre y cuando guardar todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Esta es una condición. Dios les está diciendo, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Noten esto, en otras palabras, busques a Dios para morir al pecado cada día, para ser vivificado en Él, en Jesucristo. Solamente así, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. 3 ciudades a las que estaban al otro lado del Jordán, vas a añadirle 3 ciudades más en Jerusalén, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. No se cometería crimen con soberbia, eso es lo que quiere decir en Israel. Claro, porque cuando buscamos a Dios de todo corazón, para que Él haga su voluntad en nuestra vida, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no tendríamos crimen con soberbia, no cometeríamos un delito con soberbia, es decir, un delito sabiendo, a dolo, con intención, sino más bien sin nuestra intención. En otras palabras, se tendría la mente de Cristo. Quien tiene como refugio siempre a Cristo, hermanos, tiene la mente de Cristo porque espera siempre en su voluntad, porque siempre espera en su voluntad, y eso es lo que representa el número 6. Como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, le dice Juan a lo de la diáspora, a los creyentes que estaban esparcidos por Asia. Ellos son hijos de Dios, ellos son creyentes en Cristo, pero no podrían pecar por alguna razón, y es por eso que le dice, y es por esa razón que le dice Jesús, perdón, es por eso que Juan les dice a los cristianos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ellen White dice en Patriarcas y Profetas, página 553, las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo, el mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre
un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a Él en busca de perdón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos en la esperanza propuesta, según Romanos 8:1 y versículo 34 y Hebreos capítulo 6, versículo 18. O sea que mientras que estamos, como le decía, unidos a Cristo, quien tiene como refugio siempre a Cristo tiene la mente de Cristo, porque espera ¿en qué? En su voluntad. Espera en su voluntad, en la voluntad de Cristo. Otro ejemplo curioso lo tenemos en los números que se presentan en Génesis capítulo 26, versículos 19 al 25. Les cuento lo que pasó allí. Lo que sucede ahí es que Isaac, ustedes saben la historia, llega a Gerar y entonces sucede de que cierta vez hubo una riña entre los pastores de Isaac y los pastores de Gerar, como dice el texto. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Cuando hay una riña, una disputa, ¿ustedes creen que uno puede tener la mente de Cristo si está confiado en Cristo? Obviamente no. Por eso llamó el nombre del pozo Esec. Eso fue el primer pozo, porque habían altercado con él, por eso. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, es el segundo pozo. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron ya sobre él. Qué interesante. En el tercer pozo que abrieron ya no riñeron sobre él. ¿Qué significa este número 3? El cambio de mente, de esa mente natural, de esa mente carnal a la mente de Cristo. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Por lo tanto, el número 3 es la mente de Cristo, la mente que radica el yo del corazón. Y allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche a Jacob y le dijo, y le hizo estas promesas, yo soy el Dios de Abraham tu padre. 1. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo más. O sea, fue el cuarto pozo, ese pozo. Es el pozo también llamado el pozo de los 7, el pozo del juramento también es llamado. Entonces aquí vemos tres pozos al comienzo, pero inmediatamente viene también la bendición de Dios, la palabra misma de Dios hablando. En otras palabras, lo que sucedió después cuando ya no riñeron los pastores de Isaac con los pastores de Gerar, entonces esta mente estuvo lista para recibir la bendición de parte de Dios. Eso será a aquellos que aceptan la voluntad de Dios en su vida. Durante 6 días estuvieron dando vuelta alrededor de Jericó, los sacerdotes y levitas, pero el séptimo día fue la destrucción de esa ciudad. Leamos lo que dice. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y era 7, el séptimo día, 7 vueltas a la ciudad. Todo esto da a conocer
de que el poder únicamente pertenece a Dios y que uno se despoja de sí mismo, que uno se desprende de sí mismo, de su voluntad, para que Dios ejerza su entera voluntad. Hicieron la vuelta a Jericó durante 6 días, pero la victoria, como dice siempre Dios en su palabra, Jehová Dios peleará por vosotros. La victoria fue de Dios en el séptimo día. Claro, en total vemos que fueron 13 vueltas y el significado sigue siendo el mismo, una obediencia completa a la voluntad de Dios. Lo tenemos también en la forma como están distribuidos los panes de la proposición en la mesa dentro del santuario. Se ponían dos hileras, seis en cada hilera, 6 panes de los panes de la proposición. Y se cambiaba estos panes cada día de reposo, continuamente, según Levíticos capítulo 24, versículos 5 al 9. Estos panes indudablemente eran panes sin levadura. Eran 12 panes, pero uno puede relacionar los 12 panes, lo puede relacionar, los 12 panes con los panes como panes sin levadura. Uno porque eran panes sagrados. Una de las evidencias nos da Lucas capítulo 12, versículos 7 al 19, cuando Cristo celebraba la cena en los días de los panes sin levaduras. ¿Y cuántos discípulos eran? 12, según Mateo 26, versículo 17. En 1 Corintios 5, versículos 7 al 8, encontramos que la levadura representa la malicia y la maldad en términos espirituales. La repartición de los 5.000 panes fue cuando, en la Pascua, es decir, en los tiempos de los panes sin levadura, según Juan capítulo 6, versículo 4. ¿Y cuántas cestas de panes sobraron? 12 cestas. Además, no podían celebrar los panes sin levadura si no se purificaban, según de Crónicas capítulo 30, versículo 13, y del 17 al 21 uno lo puede leer allí. Eran panes sagrados y las personas que los comían debían estar santificados, según lo que cuenta en 1 Samuel capítulo 21, versículos 5 al 6, en ocasión cuando David se acercó al santuario porque tenía hambre, y entonces se le ofrecieron los panes que estaban en la mesa de la proposición. ¿Y qué significa pues estos panes? Dependencia a la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas en la página 367 dice: el pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua, de manera que formaba parte del sacrificio diario, y se le llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el trono del rostro del Señor. Y claro, y las personas que están delante de esa presencia pueden recibir también los rayos del rostro de la presencia de Cristo. Era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios, tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que Dios se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. Bien, y aquí tenemos el término de dependencia. De la misma manera también lo tenemos en Éxodo capítulo 25, versículo 33, cuando se habla acerca de del candelabro. En el caso del candelabro, vemos pues que había una caña central. En el caso del candelabro, disculpe, una caña central había en el candelabro. Hablo de esta caña central que está en el medio, pero las 3 copas y estos 3 tubos dependen de quién, de la caña central, porque si la caña central no existe, los 3 tubos que están sujetos a él no se sujetan simplemente. Ahí dice en Éxodo 25:33, habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, o un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Noten que resalta de los 6 brazos que salen ¿de dónde? Del candelabro. O sea que el centro, ¿qué representa? Es aquel de quien dependen los 6 brazos. 3 más 1, 4. Representa a Cristo mismo.
pero solamente a través de Él tenemos ese reposo espiritual que veremos más adelante. Solamente de Él podemos estar poseídos por el poder del Espíritu Santo. El número 2 y 2 y 2 también representa lo mismo. El hombre como imagen o representación de la imagen y semejanza de Dios, lo vimos en uno de los textos anteriores, o para poder recapitular solamente esta parte y volveré nuevamente a la parte final. Vimos pues que en cuanto se explicó lo que es la mente espiritual, es el Espíritu de Dios el que imparte la mente de Cristo. ¿Y qué cosa imparte? La justicia de Cristo. Por eso es que está representado como el número 2, ese morir cada día a Cristo para ser vivificados. Se puede representar de esta manera también, como 2, 2 y 2. Es una invitación a sujetarse a la voluntad de Dios, pero puede hacer que el hombre rechace esta invitación y entonces rechazar, por lo tanto, la mente de Cristo. Tenemos algunos ejemplos en el libro de Jeremías. En Jeremías, antes en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13, tenemos algunos ejemplos. Los discípulos pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y las primeras oraciones es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, hágase tu voluntad. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que cuando uno ora a Dios, lo que a Dios le agrada es que nosotros pidamos su voluntad. Y para que Él obre conforme a su voluntad, tenemos que perdonar a nuestros prójimos, a las personas con quien hemos pecado. Y ahora, más adelante, Jesús en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13, pone un ejemplo de la forma decidida, de la forma constante que hemos de orar delante de Dios. Y pone un ejemplo. Y pone además otros ejemplos más, donde el número 6 es repetido 2 veces. Dice en la parte final, y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará. Miren cómo repite este verbo bajo esa sentencia. Buscad y hallaréis. ¿Qué? La voluntad de Dios. Llamad y se os abrirá. Otra vez 2. 2 más 2 más 2, ¿qué es? 6. En otras palabras, que cuando uno pide la voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios está presto para impartirnos ¿qué? Su mente, la mente de Cristo, la voluntad de Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Nuevamente todos aquí. ¿Y qué más dice también? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, vuelve a repetir nuevamente los dos verbos. Y al que llama, se le abrirá. Nuevamente 2 más 2 más 2. Vuelve a decir que padre de vosotros y su hijo le pide pan, le dará una piedra. 2. O si pescado en lugar de o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, nuevamente 2. O si le pide un huevo, le dará un escorpión, 2 nuevamente. Hablamos de dos animales, obviamente, pero también de dos acciones, que Dios no puede dar eso en comparación como el mundo lo daría. Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuál es el propósito de dar el Espíritu Santo? Impartir la mente de Cristo, impartir la voluntad de Dios. Pero el hombre tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Ahora veamos ejemplos tal vez contrarios. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Alguna vez nosotros leemos textos y encontramos cosas semejantes como estas y decimos, ¿por qué es que se repite 2 veces las sentencias de Dios? Es justamente debido a esto, a que Dios ofrece su mente, pero el hombre se revela. Dios ofrece sus juicios, sus pensamientos por medio de sus palabras, pero el hombre lamentablemente en su naturaleza tiende a rebelarse. Dice en Jeremías 5:3, oh Jehová, ¿no miras tus ojos a la verdad? Los azotaste
y no les dolió. Aquí vemos dos sentencias. Los azotaste, los has corregido, pero no les dolió. Dos. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Dos. Endurecieron sus rostros más que la piedra. ¿Ah? Y no quisieron convertirse. Dos también. 6 en total. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos, miren cómo lo describe, y no ve, que tiene los oídos y no oye. Pueblo necio y sin corazón. También podemos ver acá esta repetición. 2 más 2 más 2. Palabras que se revela contra la voluntad de Dios. Jeremías 6:11. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños. Y aquí lo que vemos son las personas sobre quienes se derrama la ira de Dios. La derramaré sobre los niños en la calle, dice, y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. 2 más 2 más 2 igual a 6. Otro texto, Jeremías 2:6. Y nos dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? 2. Por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre. Hermanos, claramente aquí se ve que el número 6 significa eso, la expresión de Dios, esa mente de Cristo, la mente que se despoja totalmente del yo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para que Dios se revele en aquella persona que se despoja del yo, que se despoja de su propia gloria, que no confía en sí mismo, que se humilla hasta el polvo delante de Dios para que solamente Dios obre a través de él. En conclusión, el número 6 representa al hombre a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su mente. ¿Qué significa esto? Que representa la expresión de su mente, dependencia entera de la voluntad de Dios, humillación, sumisión a la voluntad de Dios, pero también significa todo lo contrario, como exaltación del yo, soberbia y rebelión. Que el Señor nos acompañe.